Parábola. La definimos sencillamente como el lugar del plano de los puntos que equidistan ya sabe que equidistar pues significa que tienen la misma distancia, ¿cierto? Eso es lo que significa equidistar. Tienen la misma distancia. Entre un punto fijo. Profe, qué pena que no le pudo oír. Ahorita dijo, ¿qué información dio? Ya te aclaro, entre un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. ¿Ok? Esta definición implica que nosotros vamos a tener un punto fijo, lo voy a hacer con rojito, y vamos a tener una recta que vamos a llamar directriz. ¿Ok? Entonces, la parábola se define como todos esos puntos que tienen la misma distancia entre esa recta y la famosa directriz. Significa que vamos a tener puntos, por ejemplo, este punto, esto sería el foco, ¿no? Este punto de acá, entonces tiene la misma distancia entre el foco y la directriz. Por aquí habrá otro punto, por aquí tiene que haber otro punto, donde esta distancia tiene que ser también igual a esta otra distancia. Por aquí habrá otro punto donde esta distancia es igual a esta otra distancia. Y así sucesivamente vamos a tener una serie de puntos que cumplen esa condición. Y la unión de esos puntos entonces va a ser nuestra famosa parábola. ¿Ok? A esa curva es la que llamamos una parábola. Parábola. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esas distancias. En la parábola vamos a tener la única distancia que le vamos a colocar un sentido. ¿Ok? Vuelvo y repito, en la parábola tenemos el único caso de una distancia que va a tener sentido, es decir, un sentido de medición. A esa distancia, entonces la vamos a llamar una distancia focal. Y la vamos a simbolizar con la letra P. El punto extremo de la parábola lo llamamos vértice. ¿Ok? A este punto extremo es el que llamamos vértice y a este punto ya sabemos que lo llamamos foco. Es este otro punto de acá. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, la distancia focal P es la distancia del vértice al foco. Y es siempre en esa dirección, del vértice hacia el foco.
¿Ok? Siempre lo vamos a tener en esa dirección, del vértice hacia el foco. Esta recta que acabo de hacer acá, pues será la directriz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo. El vértice, es el que va a tener ahora las coordenadas h, k. ¿Ok? Lo que nos dice que la parábola no tiene centro. La parábola no tiene centro, pero sí tiene un eje, que es la línea que une al vértice y al foco. ¿Ok? Un eje que une al vértice y al foco. ¿Listo? En forma semejante a lo que ocurrió con la elipse, la parábola puede ser vertical o puede ser horizontal. Podemos tener una parábola que sea vertical. A ver, más o menos la puedo pintar. Aquí tendríamos una parábola vertical. Le decimos vertical porque su eje es paralelo al eje vertical. O puede ser horizontal. ¿Listo? Lógicamente la llamaremos horizontal porque su eje es paralelo al eje horizontal. ¿Listo? La ecuación canónica de una parábola vertical es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Mientras que la ecuación canónica de la elipse, perdón, de la parábola horizontal es y menos k al cuadrado igual a 4p factor de y menos, perdón, de x menos h. Factor de x menos h. ¿Me ¿Listo? puede devolver un momentico la diapositiva, por favor? Listo. Gracias. Ok, ya sabemos entonces que para este caso, esta es la distancia P, la distancia desde el vértice hacia el foco. En este caso, por aquí tendrá que estar el foco y esta será la distancia P. ¿Ok? Eso significa que, como en este caso, ese parámetro P, esa distancia P, mejor, va a tener un sentido, pues también va a tener una, un signo. ¿Listo? El valor de P va a tener signo. Si P, para este caso, si P es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba.
como el dibujo que tenemos ahí. En este caso está indicando que P es positivo. ¿Ok? Este caso indica que P es positivo. ¿Por qué? Porque la parábola está abriendo hacia arriba. Lógicamente, si P es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿no? Para la horizontal, si P es positivo, abre a la derecha. Y si P es negativo, entonces la parábola abre a la izquierda. ¿Está claro? Bueno, esta es la ecuación canónica. La ecuación general resulta de la solución algebraica de la ecuación canónica. Entonces, ya sabemos que es solucionar esta expresión, solucionarla y llevar todos los términos hacia un solo lado. Entonces, veamos cómo nos va a quedar. Ya sabemos cómo solucionar una diferencia elevada al cuadrado, ¿no? Que sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso tiene que ser igual al producto o a la solución del producto, que sería 4py menos 4pk. Si pasamos todo hacia un solo lado, nos quedará x al cuadrado menos 2hx. Me voy a traer primero el 4py más h al cuadrado, y el 4pk pues pasaría positivo. Y todo igual a 0. En este caso, estos dos términos van a corresponder a un número, y a ese número lo vamos a llamar sencillamente un número C. El 2H pues lo vamos a llamar A, y el 4P lo vamos a llamar B. Por lo tanto, la ecuación va a tener la forma x al cuadrado menos ax menos by más c igual a 0. La parábola horizontal va a tener una forma semejante. Entonces la solución por aquí sería y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado igual a 4px menos 4ph. Igual, si traemos todo hacia un solo lado, entonces quedaría y al cuadrado menos 2ky, el 4px pasaría negativo, y después quedaría k al cuadrado menos 4, perdón, más, porque pasa positivo, 4ph igual a 0. En este caso, estos son los que se van a combinar para hacer un solo número, y este término de aquí lo vamos a llamar A, este de aquí va a ser B, y este último va a ser C. Entonces, esto tendrá la forma y al cuadrado menos AY menos BX más C igual a 0. Y esas serían las formas generales de las dos parábolas. ¿Ok? Ya sabemos entonces que esta forma va a ser la de la vertical, y esta va a ser la de la horizontal.
¿Ok? Un concepto que vamos a ver más adelante es que la vertical es una función, mientras que la horizontal es una ecuación. Después veremos por qué ocurre eso. Ahora no nos interesa tanto. Entonces, para la vertical, menos ¿a qué equivale? A menos 2H. Menos B va a ser igual a menos 4P. Y C va a ser igual a H, a H al cuadrado, más 4PK. ¿Ok? Por este lado, menos A va a ser igual a menos 2K, menos B va a ser menos 4P, y C va a ser igual a K al cuadrado más 4PH. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Parece. profe. Listo. A diferencia de la circunferencia y de la elipse, no existe un instrumento que nos permita construir una parábola. No lo hay. ¿Ok? Yo no sé si ustedes se acuerdan, para hacer una circunferencia, pues utilizamos un compás. Para hacer una elipse, acuérdense que utilizábamos una cuerda que fijábamos en los dos puntos que eran los focos. Aquí no hay ningún instrumento que nos permita realizar la gráfica de una parábola. Eso significa entonces que vamos a estar haciendo nuestras gráficas a mano alzada, ¿ok? A pulso, básicamente a pulso. Para ello, vamos a utilizar 3 puntos fundamentales para realizar la gráfica. Entonces, para realizar la gráfica, realizar la gráfica, vamos a utilizar 3 puntos. El primero es el vértice. ¿Listo? Y los otros 2 puntos que los vamos a llamar ejes focales. ¿Listo? Perdón, no se llama eje focal, sino radio focal. ¿Ves? Radio focal. Ya entonces les muestro qué es el radio focal. Radio focal. Entonces, el radio focal es un segmento de recta perpendicular al eje, a la altura del foco que toca a la parábola. Así se define. Es un segmento de recta perpendicular al eje que pasa por el foco y toca a la parábola. Entonces veámoslo de acuerdo a esa definición. Vamos a utilizar una parábola horizontal para poderlo entender. A ver. Si la parábola es esta, entonces, si aquí queda nuestro foco, dice que es el segmento de recta perpendicular al eje. Este es el eje. Así que es perpendicular, tiene que quedar en forma, para este caso quedaría en forma horizontal, ¿no? Que pasa por el foco y toca a la parábola. Entonces, esta línea sería nuestro radio focal. ¿Ok? A ver, la vamos a hacer con color rojo. Pero hagámosla con una bien hechecita.
Este sería nuestro radio focal. ¿Ok? Esa línea azul es el radio focal. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a utilizar como referencia estos dos puntos para hacer la gráfica de nuestra parábola. Entonces, serían esos dos puntos y el vértice que queda aquí. ¿Ok? ¿Cómo son las coordenadas de esos puntos? Las coordenadas de esos puntos van a ser iguales a, va a tener el H, va a ser la misma altura que tenga el foco. Entonces, pero primero hablemos de la coordenada del foco, antes de esas coordenadas. Coordenada del foco. Entonces va a tener la coordenada para la horizontal, para la vertical, perdón, tiene la coordenada H, K menos P. ¿Listo? Para la horizontal, el foco tiene coordenadas H menos P, perdón, H más, es H más, no menos. H más y K más. K más P, K. Así es la coordenada del foco. ¿Ok? Y los radios focales, radio focal, entonces va a tener la coordenada. Ojo con esto. En K va a ser precisamente K más P. Y en H va a tener la coordenada función calculada en K más P. Ya ahorita les explico qué significa eso. El radio focal, que tienen que salir dos, ¿no? Radio focal para la horizontal, perdón, tiene coordenadas H más P, función calculada en H más P. ¿Listo? Por favor, anoten bien esas formulitas para poderlas ahora sí entender. ¿Listo? A ver, como estos son, recuerden que esto es una coordenada, la coordenada va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. ¿Ok? Aquí me está diciendo de una vez cómo es el valor en Y. El valor en Y va a ser sencillamente el valor de K más el valor de P. Y ese sería la coordenada en Y. Pero el valor en X lo vamos a obtener cuando reemplacemos este valor en la ecuación de la parábola. Quiere decir que vamos a reemplazar el valor de Y en la parábola y con eso obtenemos los valores en X. Eso es lo que significa esta nomenclatura. ¿Alguna pregunta hasta ahí o está claro? No, profe, no entendí muy bien esa nomenclatura, la verdad. Bueno, primero, vuelvo y repito. El valor de Y va a ser sencillamente valor de K más valor de P. Así de sencillo. Calculamos el valor de K, le sumamos el valor de P y ya con eso tenemos la coordenada Y. Pero para la coordenada X, lo que vamos a hacer es sencillamente reemplazar el valor que obtuvimos de Y en la ecuación. Y como es una ecuación cuadrática, entonces nos tienen que salir dos valores. Vamos a ver ahorita con un ejemplo ya cómo es que obtenemos esos radiofocales. Por este otro lado, entonces esto va a ser el valor de X
y el resultado de esto va a ser el valor de y. Entonces, para poderlo ver completo, ejemplo,